2 días de la media sanción al proyecto que posterga el control de chapas, hubo una reducción del 25% de inspecciones en Asunción. Esto tras casi 2 semanas de soportar interminables filas de vehículos esperando obtener su chapa y unas 900 inspecciones por día. En un hecho casi inédito, al mediodía del viernes ya no había un solo vehículo esperando para hacer el control. El exjugador de Olimpia, Sebastián Ariosa, está sorprendiendo a todos. Un referente que estando en su mejor momento sufrió el aletazo del destino y debió dejar todo para tratarse de su cáncer. Comienza una nueva etapa, lleno de ilusiones y con la esperanza firme de volver pronto al campo profesional en el 2015. Hace algunos meses, el Trufa contaba con emoción que estaba cerca del permiso médico, que comenzaba a realizar algunos trabajos físicos, pero hace 30 días que sintió otra vez lo maravilloso que tiene el fútbol. Luego de un seguimiento de varios días, la Secretaría Nacional Antidrogas logró hallar a Miguel Torres, de 21 años, quien con este automóvil Chevrolet hacía delivery de tocos de marihuana. El microtraficante, que es habitual en la repartija de Ñemby, intentó huir, pero los agentes lograron detenerlo en la vía pública en horas de la noche del viernes. De Torres, quien no posee antecedentes, se incautaron 890 gramos de marihuana, un arma, dinero en efectivo y celulares. La droga, como el detenido, quedaron a cargo de la fiscal Elba Cáceres. Con mucha furia, pobladores del barrio Ricardo Brugada marcharon desde el Cabildo por el interior de la Chacarita hasta cercanías del Congreso. Reclamaron que el intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, desista de su intención de expulsarlos y crear en el lugar de sus viviendas, que están abandonadas, proyectos inmobiliarios y locales comerciales. El repudio de más de 300 familias fue duro contra el jefe comunal. Desde hace 4 meses, los chacariteños son afectados por la crecida del río Paraguay. Los pobladores se reafirman en que no permitirán de ninguna manera que sean desalojados.